Decía que estábamos con Diego Rodríguez Pinzón, que es uno de los 10 expertos del Comité contra la Tortura. Ustedes saben de que los países que han ratificado la convención están obligados a comparecer ante el comité una vez cada 4 o 5 años más o menos para evaluar cómo anda la lucha contra la tortura en el país. Y esta ha sido la ocasión en la que México se ha presentado. Yo tendría solamente 2 preguntas. La primera, usted fue uno de los llamados relatores, es decir, uno de los 10 expertos elegidos por el comité para llevar adelante el diálogo con México. Sus impresiones a la luz de las recomendaciones escritas que se acaban de presentar en conferencia de prensa hace pocos minutos. ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene México delante de él ahora? Muchas gracias, Juan. Otra vez gracias por la entrevista. Y ahora, es una pregunta muy amplia. Realmente los retos que existen, tal como lo mencionamos nosotros durante el diálogo y como lo hemos mencionado inclusive en la conferencia de prensa, son muy grandes porque la situación es alarmante. Y esto implica tomar medidas a muchísimos niveles, ni siquiera solo en el ámbito federal, sino estamos hablando de las entidades federadas. Luego, en el ámbito mexicano, estamos hablando de diferentes niveles, tanto a nivel político como institucional. Más allá inclusive, y yo creo que esto es muy importante, el que haya un mensaje claro de las más altas autoridades sobre la prohibición absoluta de la tortura y muy importante además, Juan, yo creo que es el trabajo que están haciendo los actores de la sociedad civil, que están haciendo los periodistas, que no se estigmatice a las personas que realizan esta labor absolutamente fundamental cuando llaman, cuando denuncian casos, cuando denuncian situaciones que atañen directamente a la tortura. Luego, empezando en una situación tan compleja como la que existe en este momento en México en materia de tortura, estos actos van a ser muy importantes porque generan ya un clima, por lo menos a nivel de mensaje político, de que no se va a tolerar. Ahora, esto es simbólico hasta cierto punto, porque va a implicar el tomar medidas puntuales en muchísimas áreas. Por ejemplo, y solo para mencionar algunas, la importancia de implementar la encuesta del 2016, la llamada encuesta EMPOL, de poblaciones privadas de libertad. Esa encuesta fue muy importante para mostrar qué está sucediendo dentro de los centros penitenciarios. Y tenemos entendido que existen problemas para repetirla. Estamos llamando a que se repita porque es un instrumento crucial para las políticas públicas en esta materia. El tema de la Guardia Nacional, importantísimo el preservar la autonomía de esta importante institución de la institucionalidad militar, para que efectivamente sea un mecanismo de carácter civil que se ocupe de tareas de seguridad interna. Y todo esto nos lleva inclusive a hablar de que las directivas de dicha entidad sean efectivamente personas independientes para que efectivamente se garantice esa autonomía. Podría seguir hablando en el tema de desaparición forzada de personas, la búsqueda de restos, el tema de la impunidad que existe a todo nivel en materia de violencia sexual, etcétera. Podríamos hacer una lista muy larga, pero yo creo que en el documento que hemos presentado hoy se detalla una serie de medidas puntuales que estamos pidiendo. Yo lo que quería saber es que ustedes le dan un año de tiempo a México para que responda a toda una serie de requerimientos que ustedes hacen. Eso es una cosa muy importante. Correcto. Y el examen demuestra que hay muchas deficiencias en que México no informa para que ustedes puedan tener una idea más acabada del fenómeno de la tortura. Ustedes señalan muchos déficits en la entrega de la información, incluso en el cumplimiento de observación de recomendaciones anteriores. Su postura con respecto a lo que desea el público, que es un poco el seguimiento en tiempo real del fenómeno. Claro, no, y esto es muy importante. Uno de los temas fundamentales que detectamos en el diálogo es la falta de información veraz, de información consistente. Hay cifras contradictorias sobre el número de denuncias, hay cifras contradictorias relacionadas con las investigaciones sobre temas de tortura. Hay muchos problemas en la colección de información, y esto es uno de los aspectos en los que hemos hecho mucho énfasis, pidiéndole al Estado mexicano que se encargue de desarrollar los mecanismos de colección de información sobre el tema específico de la tortura, porque puede haber temas mucho más amplios que no atañen directamente y no permiten aislar el problema. Luego ahí empieza, inclusive en materia de políticas públicas, uno de los problemas centrales. Yo creo que es importante que sepan las personas que están viendo esta entrevista que habrá seguimiento. El seguimiento se hace sobre temas puntuales que no necesariamente son los
temas estructurales, pero temas que consideramos importantes. Por ejemplo, lo que mencionaba, el que hay un pronunciamiento del Estado al más alto nivel sobre la prohibición absoluta de la tortura. Vamos a hacer seguimiento sobre ese punto para ver si efectivamente eso sucede dentro del año siguiente. Por ejemplo, el tema de la implementación del Programa Nacional contra la Tortura, que desarrolla la Ley General, va a ser muy importante, y con la cooperación y con la articulación de los actores de la sociedad civil vamos a hacer seguimiento sobre ese tema. Entonces hemos escogido temas puntuales que van a tener un efecto replicante o diseminador de lo que estamos conversando, la necesidad de crear una cultura contra la tortura en México. Agradecemos a Diego su explicación, y entonces que el público sepa de que no va a haber que esperar 5 años al próximo examen de México para tener un seguimiento de los problemas que ustedes han señalado. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Listos.